Bienvenido a un video sobre cómo graficar el hiperboloide de una hoja. Para graficar una superficie cuadrática, a menudo es útil observar las trazas Y, X, Z y Y. Aquí es donde la superficie se cruza con estos tres planos. Para determinar la traza Y, estableceremos Z en 0. Para determinar la traza XZ, estableceremos Y igual a 0. Y luego, por último, para determinar la traza Y, estableceremos X igual a 0. Una vez que tengamos estos rastros, deberíamos poder hacer un buen gráfico de la superficie, pero en este video veremos la superficie usando Maple. Recuerde que los términos presentes en la ecuación de una superficie cuadrática nos dicen qué tipo de superficie cuadrática tenemos. Para un hiperboloide, observe que los tres términos de 2 grados están presentes, pero cuando la ecuación es igual a 1, 2 de los términos son positivos y uno de los términos es negativo. Cuando echamos un vistazo a los rastros de un hiperboloide, una traza será una elipse y, por último, el eje del hiperboloide será paralelo al eje de la variable negativa. Observe que el término z es negativo. Y el eje es una línea vertical. Echemos un vistazo a un ejemplo. Aquí deberíamos notar de inmediato que esto se ajusta a la forma de un hiperboloide. Ahora vamos a echar un vistazo a las huellas. Para determinar la traza Y, estableceremos z igual a 0. Entonces tendremos x al cuadrado dividido por 16. Más y al cuadrado dividido por 25. Es igual a 1 y esto debería recordarnos una elipse, y notar que el denominador más grande está debajo del término y, por lo que el eje mayor será vertical. Y esta elipse también está centrada en el origen, por lo que un cuadrado es igual a 16, b al cuadrado es igual a 25. Entonces, dado que b es 5, subiremos 5 unidades en el eje y hacia abajo 5 unidades en el eje y. Tenga en cuenta que esto se escala por 2. Estos serán los puntos finales del eje mayor. Un cuadrado es igual a 16, entonces A es igual a 4, así que iré 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Y la elipse pasa por estos 4 puntos, por lo que se verá más o menos así. Este sería el rastro ¿sí? Ahora echemos un vistazo a la traza XZ. Estableceremos Y igual a 0, eso nos dará X al cuadrado sobre 16. Menos z al cuadrado sobre 9, es igual a 1. Bueno, sabemos por nuestro estudio de secciones cónicas que se trata de una hipérbola. Lo que vamos a hacer es construir el rectángulo, dibujar las asíntotas y luego dibujar la hipérbola. Como la parte positiva es la parte 10, esta hipérbola se abrirá a izquierda y derecha a lo largo del eje X. Está centrado en el origen y dado que un cuadrado es igual a 16, nos moveremos 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Y como c al cuadrado es igual a 9, c sería 3, así que trazaré un punto hacia arriba 3 unidades y hacia abajo 3 unidades. Usaremos estos 4 puntos para dibujar un rectángulo. Y luego dibujaremos las diagonales del rectángulo. Estas serán las asíntotas. Y nuevamente, sabemos que debido a que la parte positiva es la parte 10, esta hipérbola se abrirá a la izquierda y a la derecha, así que aquí hay una apertura de vértice a la derecha. Aquí está el otro vértice que se abre a la izquierda. Este sería el rastro XZ. Y ahora para la traza Y, vamos a establecer X igual a 0, así que tendremos Y al cuadrado sobre 25. Menos Z al cuadrado sobre 9. Es igual a 1. Nuevamente, tenemos otra hipérbola ya que ahora el eje Y es horizontal. Esta hipérbola se abrirá a izquierda y derecha y dado que b al cuadrado es igual a 25, b es 5, así que trazaremos un punto 5 unidades a la derecha y 5 unidades a la izquierda. Nuevamente, esto se escala en 2 y c al cuadrado es 9, entonces c es 3, entonces 3 unidades arriba y 3 unidades abajo. Aquí está nuestro rectángulo. Dibuja las diagonales. Y ahora podemos esbozar la hipérbola, aquí y aquí.
Entonces, si cortamos esta superficie a lo largo de los planos Y, X, Z e Y, la intersección del plano y la superficie se vería así. Llamamos a estos los rastros. Y si juntamos estos rastros para formar una superficie, sería un hiperboloide de una hoja como vemos aquí. Vamos a ver un gráfico dinámico para que podamos verificar nuestros rastros. Nuevamente, si observamos solo el plano Y, podemos ver la traza elíptica aquí. Si echamos un vistazo solo al plano XZ, se vería así. De nuevo, puede ver la hipérbola abriéndose a izquierda y derecha. Y luego, si echamos un vistazo al plano Y, aquí, nuevamente, puede ver la hipérbola que se abre a la izquierda, y a la derecha a lo largo del eje y esta vez, este es el hiperboloide de una hoja. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver.